ocasiones en las cuales, bueno, siempre suscribimos hasta el momento todos los proyectos de esta sala han salido por unanimidad. La verdad es que siempre los hemos suscrito y hay veces que los suscribimos con mucho gusto y ese es el caso. Efectivamente, este asunto lo comparto plenamente y además con mucho gusto. Estamos evolucionando nuestro criterio, efectivamente. Es decir, estamos dando un paso en favor de la libertad en las plataformas electrónicas. Nadie puede tener duda de eso. Comparto plenamente el contenido del proyecto. La premisa fundamental en la que se basa es que efectivamente la legislación electoral mexicana carece de regulación el tema de redes sociales como espacios de difusión de propaganda electoral y desarrollo del debate político. Además, que el acceso a las tecnologías de la información es un derecho humano, está consagrado en el artículo 6º de la Constitución. En ese sentido, la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser potenciado en términos del artículo 1 de la Constitución con independencia de la vía, especialmente si ésta específicamente carece de restricciones idóneas al respecto. De hecho, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como está citado en el proyecto, determinó que los derechos de las personas deben estar protegidos en Internet y dice, en particular, el de libertad de expresión. Y por su parte, el artículo 13 del Pacto de San José dispone que las libertades de expresión y pensamiento incluyen todas las vías de difusión. Además, la libertad es la base operativa de Internet. Esa es la verdad. Todas las personas accedan a ella y se expresan. Eso es casi imposible de controlar. Dije casi, ¿verdad? Seguramente es totalmente imposible de controlar. Estos principios han sido reconocidos internacionalmente en diversas sentencias. De hecho, quiero hacer sola mención a dos. Una del Consejo Constitucional francés, que me parece interesante y que justamente señala que la libre comunicación de pensamientos y opiniones abarca la libertad de acceder a los servicios de publicación y comunicación en línea. Pero no nada más eso. La Corte Europea de Derechos Humanos, al resolver el caso del Consejo Editorial de Pravo-Yedelo contra Ucrania, señala, cito, esta red electrónica no es y posiblemente nunca será sometida a las mismas reglas y controles. En ese sentido, el proyecto concluye. La propuesta es conclusiva en los siguientes términos. En el Estado mexicano no se ha regulado específicamente el tema electoral en redes sociales. Es un derecho humano el acceso a Internet y la libertad de expresión en esta tiene que ser protegida, inclusive en estas nuevas tecnologías. El uso de espacios web, de plataformas electrónicas, tiene un dinamismo distinto que debe implicar un mayor margen de libertad y es algo que tenemos que entender. La gran conclusión del proyecto que se nos presenta es esta: los espacios y plataformas electrónicas son espacios, dice el proyecto, de plena libertad. Aunque claro, por supuesto, sí existen excepciones a esto. Ahorita me referiré a eso. Es un criterio fundamentalmente liberal, yo diría históricamente liberal. Responde a los cuestionamientos de qué tipo de democracia queremos en México. ¿Queremos una democracia restrictiva y cerrada o queremos un espacio plural, abierto, transparente y sobre todo libre que permita la formación de opinión pública? Eso es justamente lo que queremos preguntarnos. ¿Queremos estar en la lista de los países con mayores restricciones a Internet o queremos justamente ser y tener una libertad que además está constitucionalmente reconocida? Las restricciones en plataformas electrónicas se vuelven así, en materia electoral, de acuerdo a nuestro criterio que ahorita estamos asentando, fundamentalmente solo excepciones en casos extremos. Y se adopta en el proyecto justamente una opinión de Catalina Botero, la relatora en materia de libertad de expresión de la Corte Interamericana, que dice, la voy a citar porque es muy importante, para que ver también que puede haber por excepción en situaciones extremas, y lo digo así, extremas, excepciones a esta libertad. Lo cito, abro la cita, dice, la invocación de razones de orden público para imponer restricciones a una persona, originadas en el ejercicio de su derecho a circular información en Internet, requiere comprobar la existencia de causas reales
y objetivamente verificables que planteen, cuando menos, una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones democráticas. Cierro la cita. Esto claramente no se da en la especie y se evidencia con la imagen que nos puso la magistrada. A ver, al adoptar esta decisión, esta sala especializada está determinando que Internet, bueno, libera y dota de libertad a la información electoral que circula en Internet, en las plataformas electrónicas, quizá como nunca antes se ha hecho en un tribunal electoral. Establece que el principio rector de las plataformas web es la libertad y por lo mismo efectivamente implica una evolución en nuestro criterio respecto de casos anteriores. Claro, es una evolución. Siempre la verdad es que hemos tenido criterios liberales en relación con temas que impliquen páginas web, pero ahora damos un paso adelante en esta evolución. Pero esta evolución se da para potenciar los derechos de los ciudadanos, que deben ser tratados como mayores de edad, capaces de recibir y procesar la información que se presente en estas plataformas. Yo vuelvo a cerrar con la misma idea. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿No? Comparto plenamente el proyecto y con mucho gusto. Gracias. Gracias.